Amén. Después de esto miré, y he aquí gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. alabado sea Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Y por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Todos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Señor, gracias por esta palabra que está bendita por los siglos de los siglos. Toca nuestros corazones. Tú la conoces, la necesidad que hay en cada uno de nosotros por nuestros dolores, cuerpo físico, angustias, mas nuestra alma anhela estar en tu presencia. Nuestra alma desea ir contigo, mi Señor. Este tiempo te lo entregamos a ti, Señor, sea corto, sea largo. 2 palabras que aprendamos, Señor, sean de beneficio para el fin, a través de Jesucristo, el buen pastor, que nos ha llamado para que todos seamos llamados hijos de Dios. Y lo creemos que todos somos llamados hijos de Dios, porque los que andan en el Espíritu dicen que son llamados hijos de Dios. Señor, gracias. Abrimos nuestra alma, nuestro corazón, nuestros oídos, para que tu palabra more en abundancia, abundantemente en nuestros corazones, para llevar a cabo a hacer tu voluntad. Amén. Se puede sentar. Bien, entonces, antes de estos versos del 1 al 8, hace una distinción sobre el pueblo de Israel, y habla de los 144,000 que están preparados y ya sellados para ir a las bodas del Cordero, y los que ya en el juicio habrá otra oportunidad, que la iglesia como remanente, como rebaño del Señor, que había de llegar en el llamado del Señor a través del Padre, porque a cada uno de nosotros estamos con la convicción y la certeza
que el único que nos pudo traer y puso el deseo, dice que se llama el Verbo, o sea, el Padre. El Padre puso esa inquietud y deseo de llegar, y el Espíritu Santo nos guía a cada lugar donde nosotros vamos a servir como instrumento para Él y en sus manos, y que Él se glorifique a través de la iglesia. Y estamos hablando de aquí de una parte del fin de los siglos. Y dice que esto, el 9 que comienza, y quiero enfocarme en el 9 y después en el 14, porque lo demás nos da una ordenanza para adorar, y el propósito que usted ha llegado y llega todo el tiempo y los 357 días que hasta hoy se cumplen, hemos llegado con el único propósito, con llamado y predestinado del Señor, que nuestro deseo y nuestra adoración solo tiene que ser al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es nuestro enfoque para prepararnos para el día de las bodas del Cordero, y donde vamos a estar en un lugar donde enteramente Él enjugará nuestras lágrimas. Ya no habrá llanto, ya no va a haber nada, ya no va a haber trabajo, solo va a ser adoración al Padre. ¿Cuántos deseamos ir a ese lugar? Amén, aleluya. Pero el 9 dice: después de esto vi, y he aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas, la cual nadie podía contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Esto está hablando de que los que se habían quedado después que aconteció que vino en la primera resurrección. Lo que está hablando de este verso, según el enfoque de este verso, salud, del verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis, dice que de esto van a salir multitudes de toda raza, de toda lengua, de toda nación, incluyendo ya al pueblo de Israel. Porque de Israel habla del 1 al 8, de los 12 tribus que él va a contar, y está contado y están sellados, de los 144,000, 12 por cada tribu. Y ya después, ya del 9 comienzan los que se quedaron del rapto de la iglesia, el cual no debe ser así para la iglesia. Pero la pregunta para todo el pueblo sería: en estos 357 días que hemos vivido para Dios y Dios ha estado con nosotros, porque según Mateo 28:20 dice que Él está todos los días con nosotros. Él guarda nuestro caminar, guarda nuestro acostar y guarda nuestro levantar. Él va donde quiera que nosotros vamos, Él nos va cuidando, Él nos va acompañando. Pero ¿cómo debemos de estar para que Él nos acompañe y viva con nosotros? Tenemos que tener primeramente una comunicación con Dios, una separación, y que Él siga habitando en nuestros corazones, que es en el alma, y Él nos pueda guiar y nos pueda cuidar a toda justicia y toda verdad, andar, en otras palabras, reconociendo la palabra, siendo santos delante de la presencia de Dios, estando en lo secreto y en lo público para buscar la presencia de Dios. Y este verso tiene un impacto, porque dice que Juan, según la conversación con el ángel que le estaba guiando y lo había levantado, que se refiere al ángel de Jehová, el mismo, en esa comunicación dice que él vio y miré, como usted lo quiera ver, dice que vio una gran multitud que salía, se levantaba, de todas las naciones, tribus y lenguas, de toda raza. Gloria a Dios. Qué terrible sería si nosotros nos quedáramos de la primera resurrección. Léame el 14, verso 14, hermano Luis. 14. Sí. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quién me puede explicar de eso? ¿Qué piensa usted? Después del rapto. Estamos hablando ya después del rapto, de los que se quedaron ya. Por eso el escritor, lo que le fue revelado a Juan el amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, qué maravilloso fue los que anduvieron en esa época, ¿va? De ver al Maestro, de ver a Dios mismo, en la condición de hombre, como usted y como yo. Y en los momentos de aflicción, cuando estuvo allá en la tormenta, cuando estuvo en la tentación, en el capítulo 4:4 de Mateo que habla, cuando fue a los 40 días y 40 noches de ayuno y fue tentado en toda la manera de hombre. ¿Cómo se presentaría allí Satanás? Se han preguntado, se han hecho esa pregunta para poderlo tentar a Jesús. Porque después de que salió del río, que fue bautizado para que nosotros hoy hiciéramos lo mismo, por ejemplo, nos dio y debemos de seguir sus pisadas. Él lo dejó escrito. Dice que después de que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, de donde hay fieras de distintas clases. Y después dice que se presenta el tentador después de 40 días y 40 noches. ¿Cómo llegaría ahí Satanás? Hermana Susana, ¿qué cree usted de esa pregunta? ¿Cómo llegaría Satanás para poder conversar con Jesús? ¿En espíritu o en hombre? ¿Usted, hermana Lilia? ¿Qué cree usted? Cuando estaba con Jesús, cuando Satanás se presentó ante cuando Jesús ante tenía... Jesús, ¿verdad? Imagínense que si él tentó a Jesús, ¿cuánto más no puede tentar a un cristiano? Pero el Señor se defendió con la palabra. Sí. Entonces es importante, ¿verdad?, tener la palabra en nuestro corazón, en nuestra boca, para estar atentos a los ataques de Satanás, porque él desde el principio hasta el final, hasta ahora, hoy en día, y hasta cuando sea encadenado, él va a estar, ¿verdad?, como león rugiente, buscando quien devorar. Sí, pero la pregunta, ¿cómo llegaría ante el Jesús? ¿En qué condición? ¿En espíritu o en la humanidad de hombre haya tomado a alguien que lo tentara? Porque hay una conversación, le dice, se presenta y le dice Satanás, le dice, mira, como tienes hambre, dice, es hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Llegó en el momento justo que había una gran necesidad como hombre, no como Dios. Jesús era el hombre ahí en ese momento, porque iba a comenzar su ministerio. Ahí comenzaba su ministerio después del bautismo. Hermana Julia, ¿qué nos puede aportar usted esa pregunta? ¿Cómo cree usted que llegaría Satanás y poder hablar con Jesús? Y en el momento que Jesús piensa que tenía hambre después de salir los 40 días. Uh-huh. Usted, hermana María Enríquez,
¿Qué me puede aportar eso para la Biblia? ¿Y usted, hermano Machuca? En espíritu. Pero Jesús estaba en persona. Sí, porque la Biblia dice que era 100% hombre y 100% Dios. En ese momento él era humanamente. Él era hombre. Pero el diablo sabía que él venía de ayunar y venía con edad. Entonces él se le presentó en forma humana, pero en el espíritu. Fíjese que no tenemos ningún contexto de la palabra como él se presentó. Pero si vamos más allá para poder discernir, lo podemos alcanzar que Jesús en una oportunidad le dice a sus discípulos, cuando él comió y le preguntaron que él que tenía hambre, y al que le dijo a Lázaro, ¿a quién fue? A Tomás, que le dijo que él iba a creer que era Jesús cuando metiera sus manos en el costado y viera su sueño. Y él le dijo, mira, le dijo, yo como porque un espíritu no tiene huesos ni carne. Y yo tengo huesos y carne. Es imposible, porque en otras maneras que le domina un espíritu, si agarramos ese verso, pero no podemos agarrarlo literalmente en ese momento. Hubo una conversación entre el maligno y Jesús. Y porque ahí la palabra dice que Jesús fue al desierto a prepararse para el ministerio en la condición de hombre. Porque Pablo, ¿cómo se llama? Juan le fue revelado cuando miré la paloma del Espíritu Santo corporalmente, cuando venga sobre él, ese es mi hijo amado y en él tenés complacencia. Esa era la señal. Saben que era el Hijo de Dios y que era el hombre que había nacido de una mujer. Pero pregunto por eso porque yo me he hecho muchas veces la pregunta, yo como pastor, y he preguntado a otros pastores, y me dice, podemos decir en espíritu, como le dijeron las dos hermanas. Y yo le digo, yo no le digo ni en espíritu, ni en la carne, como se cree, porque si vamos a diferentes palabras, la hermana que predicaba sobre la escuela dominical, sobre los demonios que tenían aquellas legiones, los garadenos, siempre el espíritu para hacer daño tiene que usar Eso es un misterio que aquel día se lo vamos a preguntar a Dios. Porque no tiene, si vemos las dos cosas, se pueden respaldar. Pero el enemigo para hacer daño, si lo llevamos literalmente, y tenemos muchos textos, él tiene que usar una persona para hacerle daño al pueblo de Dios. Porque dice Jesús que cuando él entró allá en Marcos capítulo 1, del 22 en adelante, dice que había uno, cuando entró en la sinagoga, dice que entró Jesús y ahí había un hombre con espíritu inmundo. Y en el momento que entró, le dice el espíritu, que usando al hombre, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Por eso el enemigo nos conoce a nosotros la densidad. Y he visto yo, cuando he salido, cuando alguien queda en posición aún, toma la influencia demoníaca que viene entre un hermano en la congregación. He visto que a los predicadores le ha dicho en una oportunidad, le dijo a uno,
Mira cómo tú me vas a, porque llegó, se manifestó la influencia y bajó el predicador. De terminando de predicar, sucedió todo esto, se bajó y llegó el evangelista a reprenderlo. Y lo que hizo la persona, o sea, el poder demoníaco que estaba siendo influenciado, le comenzó a hablar y le dice: ¿cómo tú me vas a poder echar afuera? ¿Cómo tú me vas a echar afuera? Pastor, una pregunta. Cuando estaban en los 40 días de ayuno, como dice usted, que dice que el enemigo lo llevó a una colina alta. Sí. A Jesús en el Espíritu lo llevó. Ay, por eso lo estoy diciendo. Pero viendo esta, ¿cómo el Espíritu lo conoce a usted y me conoce a mí? Que le dice: mira, le dijo, ¿qué tienes contra nosotros que vienes a tiempo? Y a este predicador le dice: ¿cómo tú me vas a echar afuera si el Señor te mandó a hacer 3 ayunos para esto y solo hiciste 2? Ahí es que eso mejor se lo digo. Hago esta pregunta porque ahí dice que el enemigo ese que lo llevó a un penáculo. Lo llevó. Y le muestra. Ahora en la actualidad. Pero cuando vemos en el principio, da la pauta, como lo dije, que va como humano al desierto. Y dentro de la congregación en la que le estoy manifestando este testimonio, y bajaron otros pastores. Y no sacaron no quedó libertado. Y era una muchacha, como de unos 16 años. Y lo que hice, en mi persona me puse a orar, que el Señor me permitiera qué es lo que se estaba manifestando. No preguntarle el nombre, quién eres, ni nada. Porque la costumbre que era: ¿quién eres? No, si ya se sabe que está posesionado o tiene demonios, ya sabemos. Por ahí hubo una fuerza sobrenatural que entró en mí. Y ahí le dije: sal y levántate. Y vete. Y la persona se levantó. Ese es el primer caso. ¿Qué les traigo a decir que ahora? Porque vemos en esto, porque dentro de la casa de Dios se sientan también los espíritus malos. Y ahí sí le tenemos que tener cuidado. Pero ahora dice que los que salieron de estas multitudes que vio Juan, era ya de la gran tribulación. Porque ya la iglesia está en el milenio, los 1000 años, en las bodas del Cordero. El 14 que usted leyó dice que allí lo vuelve a mencionar Jesús, que salieron Juan de la gran tribulación. Lea ese mismo, 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que tuvieron que pagar un precio. 19 lo que vio. 14 para llegar ya a las bodas del Cordero, tuvieron que pagar un precio. ¿Quiénes serían esos que subieron de la gran tribulación? Porque la iglesia ya está en la boda del Cordero. Por eso no quiero meterme en la boda del Cordero, sino que los que se quedaron. Y nosotros tenemos que irnos en la primera resurrección. Porque la segunda ya no tiene parte con nosotros. Porque ya estamos en el milenio. Y esto sale, según lo dice el capítulo 7, en los sellos de los 7 ángeles, de los ángeles, en el juicio,
Salen el 9 y el 14 dice que salen de la gran aflicción, del dolor, del tormento. ¿Quiénes son? ¿Cuál era su condición? En otras palabras, que se quedaron. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo está ahora? Hagamos un autoexamen en nosotros. ¿Cómo estamos hoy si viniera Cristo hoy? La pregunta, si viniera Cristo hoy. Primero dice Tesalonicenses que tiene que oírse la trompeta que Él viene. Nuestros oídos están bien claros, bien afinados para escuchar la trompeta que sonará, porque sonará con voz de trompeta, dice que se levantan los millares. El remanente. Hermana María, ¿cuál podemos llamar el remanente que siempre del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de un remanente del pueblo de Israel? Pero aquí hay un remanente. Pero no, lo que están firmes no iremos en la venida cuando venga el Señor, en el rato de la iglesia, no pasaremos por la tribulación. Eso es la pregunta. ¿Quiénes y cómo podemos escudriñar esta clase de hermanos que no estemos nosotros metidos en esa línea? Que estemos obedeciendo las ordenanzas, los decretos y estatutos de Jesús, haciendo la voluntad de Dios. Porque todo aquel que esté haciendo la voluntad de Dios se va, porque la iglesia en contexto no va a pasar la tribulación, porque Dios la guardará. ¿Cómo lo podemos? Porque se lo mencionó a una iglesia, a los 7 líderes de Apocalipsis, de Asia Menor. A una iglesia le dice que la guardará. La guardará del día de la prueba. Apocalipsis 3:10. ¿Alguien que lea? Me pongo a pensar y pongo a pensar que siempre el Señor está hablando a un remanente que se va a llevar. Este remanente tiene que tener sus ropas emblanquecidas a través de la palabra, viviendo el testimonio de la profecía de la palabra que es Jesús, obedeciendo todo su mandamiento. ¿Sí? 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En toda la tierra. A esa iglesia le da una promesa, y esa promesa es para todas las naciones de todos los templos. La iglesia, el remanente, ese Dios lo guarda. Pero entre ese remanente hay un pueblo también que alaba, adora, hace milagros, pero en el último instante tiene una oportunidad. ¿Cómo podemos hablar nosotros y podemos decir quiénes? Y solo tengo un contexto que dice: el que hace la voluntad de Dios irá para el cielo. Cuando habla aquí a la iglesia de Filadelfia, podemos ser cualquier remanente del pueblo de Dios. Ajá. Él le da un nombre específico para los que estén haciendo su voluntad. Dice: por cuanto hemos guardado la iglesia, somos cada uno de nosotros. Según usted esté, entonces si usted guardó la palabra de su paciencia, yo también te guardaré. Eso no lo dice personalmente, porque somos la iglesia. Entonces, todo el que se halla en esas condiciones, cuando venga el Señor, entonces ese remanente será. La pregunta, ¿estaremos?
Ahora, ¿cómo estamos delante de Dios haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo me considero yo de estar delante de la presencia de Dios? Porque los que están de la tribulación va a pasar un fuerte acontecimiento. Léame el 24. Miremos cómo salen con ese sufrimiento para las bodas del Cordero. Recuerde que Satanás va a estar atado en ese momento. En las bodas del Cordero todavía está atado, pero ya sale un de los que se quedaron. Y yo en lo personal, yo no me quisiera quedar. Ninguno de ustedes se quisiera quedar. Porque este es nuestro deseo, que toda la iglesia como siervo, que todos nosotros nos fuéramos con Cristo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo que decía hermana María y los que han hablado, que dice que la iglesia no va a estar, y se van a unir a vivir los 1000 años con el Señor, los que salen. Pero los que salen ya, los que se hayan quedado y los que se puedan quedar en esa oportunidad, los que no estén viviendo conforme a la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, el precio ese que va a ser. Usted nunca mira las películas de esas de Apocalipsis que pasan por la tele o por internet, por el teléfono. Y cuando pone la persecución, y ahorita desde Santo Domingo están sacando al largometraje de esas películas y las hacen tan real, la cámara o no sé qué, se ve cuando enteramente llegan al final que cortan la cabeza y los dañan, y es fuerte. Ya no va a ser, digamos que eso me pone a pensar mucho, y se ve bien cuando lo pasan, que se levanta la iglesia, el remanente ese se levanta y todos se quedan. Y he visto también que donde quedan los pastores dentro del templo y la iglesia que está emblanquecido con su tal se levanta y queda todo y comienza la persecución. Y los que no quieren marcarse, los que tienen hambre, los que quieren no recibir la marca ni adorar a la bestia, los buscan hasta por donde quiera, los persiguen hasta que los agarran. ¡Qué dolor! Ahora, para evitar esto, Jesús dijo una sola palabra. Debemos que, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que amar a nuestros enemigos. Y nuestro enemigo no está en el mundo. Aleluya. Nuestro enemigo está aquí dentro de la casa de Dios. Nuestro enemigo es, y si nos da la persecución, es cuando nosotros tenemos un tropiezo como pueblo entre hermanos. Y la pregunta sigue siendo, ¿en verdad nos amamos como pueblo de Dios? En nuestras flaquezas, porque tenemos que llevarnos sobre las cargas unos a los otros también, para no quedarnos y darle de comer al hambriento, darle vestido al que está desnudo, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Nos mantendremos haciendo esa voluntad cuando en nuestro periodo que no tenemos trabajo. Es parte que nos hace llevar las obras. No es por obra, pero es parte que tenemos que estar haciendo. Al lado de la 18, cuando están estas personas que por un tiempo no sabemos su condición, por qué están en esa condición deplorable ellos a través del alcoholismo
o a través de la drogadicción. Yo he pasado y por ahí se juntan muchos y les digo que si quieren un sándwich o quieren un café o algo comida, me dicen, no pastor, no queremos eso. Pero si les ofrezco y les doy el dinero, sí lo recibe. Entonces lo que hago yo, sí, aquí está, tomen. Porque yo ya llegué con el deseo de darles de comer. Y le dije a uno, mira, le dije, ¿te quieres cambiar ropa? Ya un anciano. Su condición es de anciano, pero no llega a la edad, pero ni siquiera como unos 40, pues de 45 o 48 años le calculo. Pero ya se ve una persona que tiene como 70 años. Por la condición, por lo que le digo, ¿te quieres bañar? Vamos a casa y te voy a comprar ropa. Vamos, y lo que tú eliges. Me dice, no, mejor dame. Ok, le digo. Entonces ya de eso salimos, porque tratamos de sacarlos de ahí. Aunque ayune, oro, el Señor quiere hacer la voluntad de ellos, quiere salvarlo, quiere libertarlo. Pero no se dejan, porque ya les gustó, ya les agradó vivir en esa condición. Porque no sabemos el motivo por qué los llevó a ser así en la condición que se encuentra ahora. Eran personas sanas como nosotros. Y han llegado a esa condición en la que la vemos ahora. Eso es uno de los medios que nos da el Señor que debemos de hacer. Porque cuando esto el Señor le dijo, todo aquel que me mire en esta condición, que me visita en las cárceles porque cayeron presos y todo esto, lo juntamos aquí. Pero los que salen, los que nos llegáramos a quedar. Yo tengo la convicción de que si viene Cristo ahorita, por lo que dice durante el día, si es la voluntad y la misericordia de Dios, y si oye la soñar, me iría. Porque anhelo que Cristo venga todos los días a mi vida. Anhelo que Cristo llegue. De mañana no lo he hecho en cuenta, porque cada día trae su propio. Mañana no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque viene la noche, vienen las tinieblas, viene la oscuridad, donde vamos a ¿qué? A dormir. Pero no sabemos si vamos a despertar, porque en el sueño muchos se quedan y nunca más vuelven a recibir el aliento, el soplo que puso Jesús. En mi familia, la mayor parte, por parte de mi mamá, incluyendo a mi mamá, la mayor parte de ellos se han acostado y a la hora ya que se levantan, aquí va a ver que cuando ya no miran, que no se levantan, los van a ver y están bien dormidos para siempre. Y digo que por el amor al dinero, la mayor parte, por los negocios, no han buscado de Cristo. Que les han predicado el Evangelio, les han predicado el Evangelio. Pero miremos que ellos dicen, los vemos mañana y hacen negocio, los vemos mañana. Pero no se apegan, si quiere Dios, como le está uno en la Biblia que le dice, voy a llenar mi granero, voy a beber y comer, y le dice, alma mía, gózate y regózate porque tienes bienes. Y llegó una voz y dice, necio, no sabes que hoy en la noche vienen a pedir tu alma. Mire qué peligro es al acostarnos y dormir. Ahora, para irme al cielo, salir de la gran tribulación, tengo que sufrir y tengo que dar la cabeza. Según lo dice ese capítulo 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En ese capítulo hay algo, en ese verso hay algo impactante, que debemos de estar preparados en todo momento, todos los días, para que Dios nos agarre
haciendo la voluntad como está. Dios en su misericordia, hoy pudimos vencer, hoy podemos llegar a la casa de Dios, podemos recibir la palabra, podemos escuchar la palabra, pero para ponerla en práctica hay muchas veces que nos cuesta para ponerla en práctica. Cuando viene el desánimo, cuando viene por momentos que usted no quiere seguir por una u otra razón, viene a su vida espiritual, decaimiento, que no quiere hacer para nada, pero dentro de está hay uno que le dice y le hace una voz, levántate, corre para el templo y reúnete. Porque si estamos en comunión con Dios y tenemos comunión con Dios, dice que tenemos que tener comunión con los hermanos también. Amén. Esa es la otra parte. De amarnos unos a los otros como Dios quiere que nos amen. Y lo más duro es amar al prójimo. Y lo más fuerte es amar a nuestros enemigos. Y si tiene deseos de comer, dale de comer al enemigo. Y si tiene deseos de beber, dale de beber a ese enemigo. Y saberlo perdonar. El perdón, la conversión y la confesión de pecado, eso nos lleva al cielo. Amén. Pero lo que dice Romanos 6:23, que escribió y le fue revelado a Pablo, dice que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero imagínense si nos agarra, y si viene Cristo y nos agarra enojados. Aleluya. No solo si viene Cristo, hermano, si nosotros morimos, porque no sabemos si vamos a estar vivos o ya vamos a estar muertos cuando Cristo venga. Sorprende la muerte, sí. Tenemos que estar preparados. La muerte nos visita o bien Cristo viene. Y si nos sorprende la muerte, como es. Son los acontecimientos. Jimmy, me recuerda de Jimmy como que lo tengo grabado. Se sentaba ahí en la última, de vez en cuando. El esposo también de otra paisana aquí que vive en la esquina. Venía, pasaba allí, se le predicaba. Llegó otro día. Se cayó en la tina, se murió, le dio. Jimmy se cayó, iba caminando por la calle, también cayó, lo llevaron inconsciente, murió. El que fui a ver, y hermano, cuando se está yendo, está quitando el hálito, está saliendo, qué terrible es cuando uno está muriendo. Cuando lo desconectaron, porque ya no había otra solución, los hijos tomaron la dirección que era necesario que lo desconectaran. Me llamaron a mí, le fui todavía. Él tenía conocimiento cuando le dije, le decía, Jimmy, si yo sé que tú me oyes, porque siento el movimiento de tus manos. Quieres reconocer y dime si quieres aceptar a Cristo. Dime por la mano 3 apretones de mano si quieres. Y solo me hacía, estando en el delirio de la muerte. Entonces cuando ya me dijeron rece por él, yo no puedo rezar, yo voy a orar por la oración de que quizá en ese momento él tenga esa compasión, pero tenía la compasión del Señor porque le mandó y llegó a alguien a predicar el evangelio. Y cuando le desconectaron, como 5 minutos dilató para morir. Pero mire, pues, saltaba así todo el cuerpo cuando el hálito salió. Qué difícil es. Eso fue lo más fuerte que he visto yo aquí en el hospital de Bellón. Y he visto otros que se han salvado, unas varonas que han recibido a Cristo y después de 5 minutos han partido con el Señor. Lo que quiero en esta enseñanza, porque todo el tiempo debemos de estar preparados y confesándonos los pecados unos a los otros y viviendo para Dios y haciendo la voluntad. Esa sería la enseñanza en completo por todo lo que oímos, por todo lo que vimos, y seguimos esto el siguiente jueves. Que Dios les bendiga, Dios los guarde y que Jesucristo vaya con nosotros y la paz de Dios los guarde en todo. Hermano Salvador. Aleluya.